todos muy bienvenidos. Vamos a iniciar este día, jueves 27 de mayo del 2021, a continuar nuestra serie de las ciencias forenses en El Salvador como Asociación de Profesionales en Ciencias Forenses. El tema de este día está a cargo del licenciado Carlos Sánchez y le damos la más cordial bienvenida. La Asociación de Auditores de Profesionales en Ciencias Forenses, APCIFES, representantes de la Asociación de Auditores Forenses con sede en México, les da la más cordial bienvenida a esta serie inaugural. Además, esperamos que disfruten esta charla. Solicitamos para iniciar que mantengan sus micrófonos apagados y debido a que nos encontramos en diversas localizaciones, se podrían generar sonidos que puedan interferir, así que esperamos también su comprensión. Y puede utilizarse el chat para la realización de preguntas al ponente al finalizar la exposición. El anfitrión de este evento es el licenciado Maile Janiel Medrano, primer director de la Asociación de Profesionales en Ciencias Forenses, profesional con más de 25 años de experiencia, con especialización en auditoría interna, gestión de riesgos, ERM, COSO y con amplios conocimientos de normas de estándares internacionales de auditoría interna, NEPAI. Contador público autorizado por el Consejo de la Vigilancia de El Salvador y ha ejercido como gerente corporativo y regional en diferentes empresas internacionales, además de ejercer cargos como director de Auditech, empresa certificada y autorizada por Casware Inc., para distribuir y gestionar el soporte técnico en El Salvador del software de análisis de datos IDEA. Bienvenido, licenciado Janiel. Hola, buenas noches, colegas y amigos de El Salvador y de los distintos países que nos honran con su presencia virtual. Deseamos darle la más cordial bienvenida, como bien lo decía nuestra presidenta. La charla que vamos a escuchar ahora, pues ya bien lo decíamos, las ciencias forenses en El Salvador. Somos una comunidad de profesionales expertos en la prevención, detección e investigación de fraudes que conformamos la asociación. Valga la redundancia, de profesionales en ciencias forenses. Y como ya bien lo dijo nuestra presidenta, tenemos el reconocimiento de la Asociación de Auditores Forenses con sede en México. Deseamos invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web como Forenses El Salvador. También los invitamos a inscribirse a la asociación en los enlaces que se colocarán en el chat. Cualquier duda o pregunta pueden dejarla en el chat y con gusto la estaremos revisando. Dicho esto, pasamos a lo más importante de la noche. Esta es la segunda charla en donde conversaremos sobre las ciencias forenses en El Salvador a cargo del maestro Carlos Sánchez. Él es abogado, profesional, juez y profesor universitario, cuenta con maestría en Administración de Justicia Penal de la Universidad Nacional de Costa Rica, especialista en Administración de Justicia Penal, Programa de Administración de Justicia Centroamérica, Panamá y el Caribe. Ha ejercido funciones de gran importancia en El Salvador, entre las que mencionamos magistrado propietario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, también como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, periodo 2015-2024, segundo magistrado propietario de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro en el 2010, además de ser expositor y conferencista en importantes eventos nacionales e internacionales en países como Puerto Rico, Panamá y Costa Rica, entre otros. Sin más que comentar, dejo con ustedes al licenciado Carlos Sánchez, quien nos va a dar una charla pues, sobre el tema que nos compete esta noche. Pues sí. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos. Quiero agradecer la cordial invitación de la Asociación de Profesionales en Ciencias Forenses, APCIFES, fundada en el año recién pasado, en el 2020, y un especial saludo a su presidenta, a la licenciada Claudia López Salgado, y en ella saludo a toda su junta directiva, saludo a todos los participantes y saludo también, agradezco a don Janiel Medrano su presentación. El tema que nos va a ocupar es el de las ciencias forenses en El Salvador, un tema actual, siempre importante, que vamos a tratar de revisar en unos 10 puntos que he tratado de trazar y ojalá los pueda desarrollar completamente. Quisiera agradecer la participación de todos. Las preguntas van a ser importantes en el chat y
y agradecer y reconocerles a ustedes el hecho de que tomen parte de su tiempo para realizar actividades académicas. A esta hora usualmente uno está en otras actividades más del trabajo, de la familia, pero el interés académico de ustedes es notable, pues estamos aquí reunidos para realizar este conversatorio. Y sin más, pues entro al desarrollo de la temática. ¿Cómo está el estado de las ciencias forenses en El Salvador? Yo diría que una primera aproximación, he de decirlo así, en ciernes, lamentable. Y voy a tratar de ir explicando por qué. Y por eso reconocía la importancia de la Asociación de Profesionales en Ciencias Forenses al hacer este gran esfuerzo de unificar a académicos de las distintas disciplinas para poder participar de todo este evento de formación cultural, de ciencia, de trabajo, que va a ayudar mucho a El Salvador. ¿Y por qué decía lamentable? Se lo voy a explicar muy brevemente. Ninguna de las universidades en El Salvador tiene una carrera sobre ciencias forenses. Algunas desarrollan ciertas áreas de ella, pero no en su conjunto de ciencias forenses. A eso me refiero cuando señalo el aspecto de poco avance que hemos tenido en una materia tan importante en la administración de justicia. Son ejemplos México, Colombia, Costa Rica, en el ámbito de las ciencias forenses. Creo, solo para citar 3 países en Latinoamérica, importantes en el desarrollo de las ciencias forenses. Creo que este es un desafío, es un reto fundamental para El Salvador y para la universidad, para la Academia del Salvador, ir desarrollando estos programas de estudio, tanto en pregrado como en posgrado, en ambos. Creo que visto así es un compromiso de las universidades para avanzar en este tema. La sociedad, el colectivo de salvadoreños lo necesitamos. Necesitamos profesionales que puedan formarse adecuadamente en las universidades. Y eso requiere, como requiere este evento, por ejemplo, ¿verdad? Toda una logística, todo un esfuerzo, todo un aspecto de creación de programas para desarrollar el estudio en ciencias forenses. Nosotros hemos avanzado poco como país en ese aspecto. Bueno, dejo ese primer aspecto del estado de las ciencias forenses en El Salvador. Tenemos mucho por hacer, mucho por avanzar, y APCIFES ha tomado la palabra, y eso es importante. Y por eso hay que apoyarlos. Yo le decía a la presidenta que pues parte de mi presencia es un deber ético de todos los profesionales. Los profesionales tenemos deberes éticos. Dentro de ellos es el apoyo académico a los demás, a los restantes. Ese es un deber que nos impone la propia profesión, el poder compartir y transmitir el conocimiento. Bueno, dicho esto, abordo la primera temática. Un poco la definición de esto de ciencia y forense. ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es la relación entre ciencia y forense y la unión de estos dos vocablos, ¿verdad? Ciencias forenses. Para puntualizar el primer aspecto, cuando uno habla de ciencia, habla de conocimiento cierto y válido, habla de conocer y de saber. Es lo que los griegos llamaron episteme, conocimiento que se caracteriza por la importancia de su certidumbre y de la validez de su rigurosidad, y que ellos distinguían de doxa, lo que es meramente una opinión, ese aspecto que viene de forense y que ya en latín se define como etsire. Cuando aludimos a lo científico, aludimos a una forma suprema del conocimiento, la forma superior del nivel de formación. Quiero señalar que
en el ámbito de la teoría del conocimiento, esto no lo es todo, pero es un aspecto fundamental e importante. Cuando hablamos de lo científico, estamos hablando de un conocimiento cualificado. Y como veremos, cualificado por sus estudios, cualificado por la metodología, cualificado por los resultados que se obtienen. En resumen, lo científico pretende alcanzar la verdad. Desde la filosofía griega se planteaba así: alcanzar la verdad, es decir, alcanzar a desentrañar la realidad. Como dirían los griegos, llegar a la esencia y dejar el fenómeno. Lo científico se caracteriza entonces por un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable e interesante, falible. El conocimiento es falible porque partimos de los seres humanos. Los seres humanos son los que hacemos cultura, los seres humanos son los que hacemos conocimiento, y en nuestra intersubjetividad, es decir, de Foucault, hay un aspecto de perfectibilidad en nosotros, pero no es un absoluto. Nos equivocamos y nos podemos equivocar. Por eso es que el conocimiento también tiene el aspecto de falible. Eso no nos debe asustar. Es importante señalar que fundamentalmente lo científico se apoya en la verificación de hipótesis. Y esta verificación de hipótesis, usualmente desde Hume, se apoya en los marcos de la experiencia. Quiero resaltar esto porque el conocimiento científico va a tener a la base la metodología. Ustedes saben, el método científico es un aspecto importante para abordar los ámbitos de la ciencia, pero la ciencia es tan universal, tan heterogénea como lo es la cultura, como lo es el saber, como lo es el conocimiento, que va a depender de diferentes metodologías. Esto no invalida al saber científico, yo creo que lo unifica en estos aspectos. Incluso en el ámbito teológico, que solo lo menciono, lo científico es la ciencia es uno de los atributos de la divinidad. Lo señalo como un aspecto histórico resumido, ¿verdad? En este marco. La clasificación de las ciencias desde antiguo ha tenido diferentes formas. Ciencias naturales, ciencias del hombre y de la sociedad, ciencias normativas, ciencias formales. Ustedes dirán, así está citando más o menos a Platón y Aristóteles. Sí, los estoy citando a ellos, los estoy parafraseando a ellos en esa calificación de lo científico. Pero se ha avanzado mucho, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ahora hay una gran división entre ciencias duras, ciencias blandas, ciencias formales, matemática, lógica, lógica matemática, semiótica, ciencias físicas, geofísica, astrofísica, nanofísica, ciencias de la tierra, geología, paleontología, ciencias biológicas, medicina y todas las demás, ciencias sociales, pues, imagínense, sociología, antropología, derecho, contabilidad, ciencias tecnológicas, ciencias de la información, ciencias interdisciplinarias. Este enfoque que estoy haciendo solo resalta o pretende resaltar lo universal de la ciencia y el gran reto que tienen las ciencias forenses. Porque en cada uno de estos aspectos, en cada uno de los saberes culturales del ser humano, vamos a necesitar un conocimiento experto que nos explique, que nos dé un acercamiento a una realidad que usualmente no conocemos. Sí, por eso es que la ciencia o el saber va a presentar ciertos aspectos fundamentales. No es cualquier saber. El saber es general, pero el saber científico es culto. Usualmente se identifica por su cultura. Y ustedes lo van a ver relacionado en la parte final de la exposición con los principios que voy a desarrollar. Desinteresado. Es un saber técnico. Es un saber técnico, pero con aplicación práctica. Es un saber teórico en diferentes áreas. Es riguroso y metódico.
este saber científico que aspira a validar hipótesis, formular leyes según el tipo de disciplina o ciencia que se tenga, basado en su diferente metodología, tiene como fundamento importante el acercarse a la realidad, el desentrañar esta realidad y el poder explicar esta realidad. Bueno, con esto creo que abordo en el primer punto el aspecto de la ciencia, la cercanía a la ciencia. Y ahora me quedo con lo forense. Lo forense, ciencia forense, lo forense se vincula así, dicho de manera sencilla, a la administración de justicia. Se ubica a la exigencia de justicia o del valor justicia. Lo forense, el forensics para los anglosajones, el Gerichtslichen para los alemanes, el forensic para los italianos, la sódica para los eslavos, lleva al complemento de lo científico, una ciencia que ayuda a la administración de justicia. Esa es esta dinámica importante, retroalimentada entre la ciencia y lo forense. Un conocimiento experto, riguroso, con método, con exigencias de certidumbre, que le ayuda a la administración de justicia, es decir, que le ayuda a la sociedad a resolver los conflictos, los múltiples conflictos que tiene. Digo esto porque los jueces, antiguamente al juez, los clásicos le llamaba perito peritorum, imagínense ustedes, ¿verdad? Perito peritorum, perito de peritos. Y ciertamente el juez no tiene la capacidad para poder explicarse toda la realidad, para poder comprender toda la realidad, para poder saber toda la realidad que le circunda y para poder tener un conocimiento más exacto, más verificable, más riguroso sobre toda la realidad. El juez se acerca como un experto en el derecho, pero está vinculado a una multidisciplinariedad de la cultura y no puede saberlo todo. Por eso es necesario el concurso de las ciencias forenses que le vayan ayudando a desentrañar los múltiples conflictos que se dan, y de esos conflictos parte de una realidad que a él interesa conocer para valorar y acreditarla. En este sentido, las ciencias forenses se legitiman por dos aspectos fundamentales: la necesidad de conocimientos especializados que necesite el juez para resolver problemas jurídicos. Ejemplo, en un caso de mala praxis o de la llamada mala praxis, o en un caso iatrogénico, el juez va a necesitar conocimientos especializados en medicina para saber si el actuar del médico fue un actuar imprudente o un actuar apegado al deber de cuidado. El juez no es médico y esa información le llegará por un experto en medicina. Y si fue un aspecto de cirugía, de un experto en cirugía. Y si fue en un aspecto de cirugía vinculado a ámbitos neurológicos, a un cirujano que además tenga especialidad en neurología. ¿Ven ustedes cómo se van superponiendo las especialidades? Si el juez tiene un caso económico, ahora en el derecho impera la especialidad de derecho penal económico, por ejemplo, muy relacionado, ¿verdad?, con este aspecto que ustedes trabajan en el ámbito de los contadores y auditores. El juez va a necesitar conocimientos especializados que le expliquen, que le hagan saber, que le informen sobre fraudes, sobre estafas, sobre administraciones desleales, sobre administraciones societarias, sobre legitimación de capitales, sobre enriquecimiento sin causa, solo para señalar otro aspecto. Un conflicto familiar. El juez va a necesitar la ayuda, la colaboración de expertos en ciencia de la conducta para que le puedan transmitir con sus opiniones, con sus dictámenes,
ciertos aspectos conflictivos de la familia o del grupo social que se encuentra en esa situación. A eso me refiero cuando digo la necesidad del conocimiento especializado para resolver problemas jurídicos. El juez va a necesitar de esos conocimientos para darle solución al caso. El otro aspecto que también es esencial es la función doctrinal académica que el experto proporciona como un conocimiento seguro de cierta área de la realidad. Repito, la función doctrinal académica del experto en cierta área que le aporta al juez un conocimiento confiable, de seguridad, un conocimiento veraz, un conocimiento que puede tener capacidad de convencer, de arrojar luz sobre los hechos, de arrojar luz sobre un área de conocimiento para que el juez pueda llegar a una decisión sobre ese punto específico. En ese sentido, y concentrando las dos ideas que señalaba, las ciencias forenses le aportan al juez un aspecto importante en la búsqueda o en la reconstrucción de la verdad. Me quedo aquí con el desarrollo de este punto para señalar la importancia de la ciencia forense respecto de la actividad judicial. Y cuando señalo respecto de la actividad judicial, es respecto de toda la actividad judicial. Las ciencias forenses contribuyen en el ámbito de la administración de justicia a aportar conocimientos valiosos, valiosísimos, para que un juez de familia, un juez laboral, un juez que ve asuntos mercantiles o civiles, un juez penal, un juez de violencia contra las mujeres, un juez constitucional, un juez de lo contencioso administrativo, un juez ambiental, un juez de la niñez y adolescencia, un juez de tránsito, pueda, en el área que él no conoce, tener una información confiable para decidir determinados aspectos importantes del litigio. Esa es la gran contribución de las ciencias forenses. En este sentido, algunos autores a las ciencias forenses le dan un carácter de auxiliar, y está bien desde la perspectiva del derecho, pero de un auxiliar que es cualificado, que es sine qua non, es decir, que es importante, que es necesario, que es inescindible, porque el juez, un ser humano, juez es un ser humano, no puede tener todo el conocimiento, por más que se dedicara a estudiar. Yo recuerdo un autor, para verlo desde el campo penal, hay un autor, Franz von Liszt, gran penalista alemán. Él soñaba con lo que él llamó la enciclopedia penal. Soñaba con que todas las ciencias del saber penal se pudiesen unificar y pudiesen contribuir, en este caso, como es un área penal, al esclarecimiento del delito. Ese fue un sueño, el enciclopedismo penal que tuvo von Liszt, y que ahora, desde este gran paraguas, desde esta gran sombrilla, desde este gran entorno que son las ciencias forenses, creo que se ha ido fortaleciendo para el derecho. Ahora voy a pasar a otros puntos. Vamos a invertir el asunto. Si el forense, si el profesional forense, si el académico forense, si el experto forense es tan importante para el derecho, es tan importante para la administración de justicia, se requiere de él una doble cualificación. Una doble cualificación. Y a eso me refería cuando señalaba al inicio el estado difícil de nuestras ciencias forenses, cuando no tenemos, las universidades no han retomado estos aspectos de grado, pero sí lo pueden retomar las asociaciones, ¿verdad? Esta es una invitación también para que las asociaciones retomen este aspecto de cualificación. El experto forense debe estar cualificado en su ciencia, disciplina, saber o arte. Aquí estoy tomando un concepto de Husserl general, ¿verdad? En cuanto al saber. Pero, aquí está el pero, el forense, el profesional forense, el académico forense, el experto forense, debe también saber fundamentos de derecho. Si no, no es forense.
Puede ser un gran médico, puede ser un gran auditor, puede ser un gran ingeniero, puede ser un gran psicólogo, puede ser un gran astrofísico, puede ser un gran antropólogo, pero necesita para cualificarse como forense el conocimiento del derecho. Esto es fundamental. Esto es lo que complementa la ciencia forense. Y este conocimiento también es cualificado. No se requiere en esta formación de extender a un profesional del derecho en cuanto a su formación. No es una formación de 5 años de licenciatura y todo lo que representa. Se requiere, ya que tenemos un profesional, de una formación complementaria que lo acerque al mundo del derecho y a sus categorías primarias y fundamentales para que pueda comprender todo lo que va a ir a desarrollar a los tribunales. Y voy señalando. Conocimiento de un forense, de un experto, de un profesional, necesita saber fundamentos, primero, de introducción al derecho. Necesita saber qué es una relación jurídica. Necesita saber qué es un objeto jurídico. Necesita saber qué es una causa jurídica. Necesita saber qué es una obligación. ¿Qué son sujetos de derecho? ¿Qué son fuentes de derecho? ¿Qué es una ley? ¿Qué es una norma? ¿Qué es una norma primaria? ¿Qué es una norma secundaria? Necesita acercarse básicamente a esta primera área. De manera general. Solo así va a cualificar él su condición de experto. Necesita conocer del derecho sustantivo en las diferentes ramas del derecho que ahora se han hecho muy complejos. Antes, en el derecho solo se manejaba el derecho civil o el derecho privado y el derecho público, con sus dos grandes ramas, básicamente, ¿verdad? El derecho civil y el derecho criminal. Eso en la actualidad del derecho y con la especialización, con la globalización, con este aspecto de gran difusión del pensamiento y de la cultura, ha cambiado en el derecho. Profesional de cualquier área de las ciencias forenses, sea médico, auditor, ingeniero, antropólogo, criminalista, criminólogo, psicólogo, etnólogo, va a necesitar conocer los fundamentos básicos de cada área sustantiva del derecho en la que él va a dar una opinión de experto. Necesita saber si va a dar opinión experto en el área de derecho de familia. Necesita saber los fundamentos del derecho de familia. Necesita saber los fundamentos del derecho civil sustantivo. Es decir, del derecho de los contratos, del derecho de las obligaciones, del derecho registral, del derecho sucesorio, si es que va a peritar en cualquiera de esas áreas. Necesita saber si es que va a dar una opinión experta en el ámbito del derecho penal, de los fundamentos del derecho penal. Necesita saber qué es un delito, cómo se compone la estructura de un delito, cuál es su estructura objetiva, cuál es su estructura subjetiva, qué significa la autoría y la participación en el delito, cuáles son las causas de justificación, qué son causas de culpabilidad e inculpabilidad, qué significa el concepto de imputabilidad, qué es aquella cuestión del concurso de delitos. Y dependiendo del área, si fuera un delito contra la vida, es un médico legista el que va a opinar en ese aspecto, necesita saber en relación a los delitos de homicidio. Si fuese un área de los delitos que atentan contra la libertad sexual, necesita saber de la configuración de los delitos sexuales. Si va a peritar en materia de delitos económicos, necesita saber las bases fundamentales de todos los delitos económicos. Si es que va a dar una opinión en un área tan especializada como en el lavado de capitales y activos, necesita saber los ámbitos fundamentales de toda esta configuración delictiva. Si es que va a dar una opinión experta
por ejemplo, en materia de corrupción de funcionarios, necesita saber todos los fundamentos que rigen la especialidad de los delitos de corrupción. Si su opinión experta va a ir en el área ambiental, necesita saber en materia penal los fundamentos de los delitos ambientales. Y así podría seguir. Fíjense cómo en el área penal, por ejemplo, se necesita ir construyendo para el experto este conocimiento general y sectorial, pero necesita saber también de derecho constitucional, fundamentalmente, de sus grandes principios. ¿Cuáles son las garantías fundamentales que da la Constitución? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la Constitución? ¿Cuáles son los valores desde la Constitución? ¿Cuál es el ámbito que él tiene permitido, por ejemplo, como experto en una pericia? En los ámbitos, solo voy a señalar, de la privacidad, de la indemnidad de la persona. Necesita fundamentos mínimos también de derecho constitucional. Interesante. Necesita mucho conocimiento del derecho procesal. Citamos el derecho sustantivo, ¿verdad? Ahora el derecho procesal, que es general, pero que se va especializando en cada rama. Así como les mencioné, necesita saber los fundamentos del derecho procesal civil y mercantil, del derecho procesal laboral, del derecho procesal familiar, del derecho procesal penal, de las especialidades de procesos especiales del proceso penal, del derecho penal o procesal en el ámbito de la niñez y adolescencia, dependiendo el área del derecho de los negocios, del derecho internacional, dependiendo del área en el que él vaya a dar su opinión experta, necesita conocer esos fundamentos esenciales. Si no, podrá tener toda la competencia en su área experta, pero no el complemento forense. Necesita saber qué es un proceso, necesita saber qué es un procedimiento, necesita saber qué es juicio, necesita saber qué es un dictamen. Aspectos importantes, básicos, que se van a trabajar precisamente, ¿verdad? Desde esa gran idoneidad que tienen los diferentes profesionales en ciencias forenses en el ámbito de la complementariedad, así como el juez necesita saber, ¿verdad? Que le expliquen, por ejemplo, qué es una oximetría de pulso, que le expliquen al juez qué es una cardiopatía, que le expliquen qué es un balance, que le expliquen qué es un ajuste, que le expliquen la dinámica de un accidente de tránsito, que le expliquen al juez cuál es el concepto de misoginia, que le expliquen al juez cuál es el fenómeno, un fenómeno cadavérico, que le expliquen al juez cuáles son los valores permitidos, por ejemplo, en la contaminación del aire, cuáles son los valores que se pueden permitir en la contaminación del agua, que le expliquen al juez cuál es una fauna protegida, que le expliquen al juez cuáles son los fundamentos para la construcción, por ejemplo, de una empresa, de una represa, que le expliquen al juez, por ejemplo, los expertos, cuál es el carácter cultural del salvadoreño, cuál es su diversidad cultural. He señalado diferentes aspectos de diferentes ciencias para tratar de ejemplificar este conocimiento que necesita el juez, pero también este conocimiento que va a requerir el experto forense cuando llegue a los tribunales. El experto forense tiene que tener fundamentos, aquí más importantes, de derecho probatorio. Este es un tema central. Uno de los aspectos esenciales para el experto forense es el derecho probatorio. En el proceso, en los procesos, lo que no se prueba no existe. Et net processus, et net et urbi. Lo que no está en el proceso no está en el mundo. En el proceso debe de verificarse la comprobación de lo que los litigantes llegan, y para eso se requiere, en este caso, de acreditación. El experto forense tiene que tener un conocimiento importante sobre el derecho probatorio, pero además tiene que tener un conocimiento, yo diría que casi igual, de las reglas forenses
de interrogatorio en los juicios. Creo que este es un aspecto dinámico importante donde el forense tiene que estar bien formado. Bien formado. Son aspectos estratégicos de su formación. Fíjense, si he desarrollado diferentes, estos aspectos son esenciales. El derecho probatorio y el derecho de litigación forense o de estrategia forense. El forense tiene que tener los conocimientos básicos de esta área. Tiene que también tener conocimientos básicos sobre argumentación e interpretación jurídica, conocerlos, por lo menos conocer sus bases, para saber también cuál es el aspecto que le va a poder informar al juez a informárselo mejor. Igual, el juez cuando llega a un juicio, por ejemplo, a un juicio que tiene un fraude, que tiene unos aspectos de carácter financiero, económico, el juez tiene que ir a leer un poco sobre eso. Si el juez va a llegar a una causa donde va a tener un peritaje de medicina legal, el juez tiene que informarse también sobre eso. Los abogados que van a participar deberían hacerlo. Si el juez va a llegar a ver un delito de lesa humanidad, tiene que conocer los fundamentos de ese aspecto. El perito le va a ayudar muchísimo, pero el juez no puede llegar, ¿verdad?, completamente en blanco a esta actividad. Igual el perito no puede llegar completamente en blanco a participar en un procedimiento si no sabe los fundamentos de ese procedimiento. A eso nos referimos cuando señalamos la importancia de la formación en ciencias forenses. Tiene que tener, además, conocimiento de la jurisprudencia. Y dependiendo del caso, y dependiendo del peritaje, y dependiendo de la disciplina, y dependiendo del aspecto que le toque peritar, habrán casos donde el perito tendrá que conocer la jurisprudencia de los tribunales, básicamente. Dependerá eso de cada caso. Aquí es caso por caso. Dependerá de eso. Hay casos más complejos, casos menos complejos, y de eso dependerá también el conocimiento. Pero el perito tiene que tener un acercamiento a lo que nosotros llamamos jurisprudencia o sistema de precedentes. Tiene que conocerlo, básicamente. Bueno, para ir terminando esta disertación, me voy a acercar a otra área. He tratado de resumir la importancia del experto profesional en ciencias forenses para el derecho, pero también la importancia del experto profesional forense para formarse en este ámbito del derecho, formarse con un estándar. Ese estándar es importante cuando las asociaciones de profesionales dan estas capacitaciones. Ese estándar se va a fortalecer más si en alianza con las asociaciones nuestras universidades pueden desarrollar en pregrado o en posgrado la cátedra o el seminario o, ¿verdad?, el grado de licenciado, maestro o doctor en ciencias forenses. Es todo un desafío. Y creo que las asociaciones en este aspecto pueden empezar muchísimo y las universidades deberían de estar muy interesadas. Les señalo un aspecto fundamental. Uno de los aspectos más importantes en materia criminal de las ciencias forenses es la criminalística. No tenemos licenciaturas ni de pre ni de posgrado en criminalística. Tenemos solo cursos diplomados, avanzados, con algunas de estas áreas. Uno de los problemas que tenemos es la acreditación. Un experto se hace por su acreditación. Y en eso hay dificultades. Hemos avanzado en estas áreas, sí hemos avanzado. Se ha invertido mucho de afuera, sí, pero faltan dar pasos importantes. Dar pasos importantes, porque la formación, si ustedes ven, esta formación especializada requiere además de práctica también su propio trabajo de investigación. Y eso es importante. Solo así podemos avanzar. Bueno, dejo esta reflexión con la que había iniciado para señalar los grandes principios de las ciencias forenses, para ir cerrando este aspecto de esta reflexión con ustedes. Uno de los grandes principios que se señalan en ciencias forenses es la universalidad del conocimiento. Esta universalidad engloba a todas las áreas de la cultura, del saber humano.
incluso de aquel saber que nosotros llamamos arte, es decir, que puede estar no reglamentado, estandarizado a partir de los requerimientos que se hacen en los niveles de educación. Pero aún ese conocimiento de arte también integra, ¿verdad?, esta universalización del conocimiento en la Asociación de las Ciencias Forenses. Un dato. En 1850, la Universidad de El Salvador fundó la cátedra que se llamó de práctica forense. Vean ustedes, 1850. En 1855 se le dio el nombre de conocido, ¿verdad? Y un poco lo que ha llevado desarrollando todo este aspecto de medicina forense. Por eso es que las ciencias forenses, y esto es aquí en El Salvador y en el mundo, las ciencias forenses han ido acompañadas casi, ¿verdad? Casi vinculadas al saber de la medicina legal. Se habían equiparado, ¿verdad? Se habían equiparado. Hablar de ciencias forenses era hablar un poco de ciencia de medicina legal. Las grandes investigaciones fueron por esa vía, pero eso es cosa del pasado. La medicina legal es solo ahora una parte de la ciencia forense, es una parte de lo que se denomina medicina social y requiere de estudios superiores para su acreditación. La Universidad de El Salvador ahora impulsa una maestría sobre esa línea. En algún momento otra universidad también impulsó para los médicos, ¿verdad?, la maestría en ciencias forenses, en medicina legal. Perdón, en medicina legal, no en ciencias forenses, en medicina legal. Importante. Algunos pasos, ¿verdad? Pero son pasos que van fortaleciendo. Bueno, esta universalidad del conocimiento es fundamental en las ciencias forenses. Es una muestra de la interdisciplinariedad que se necesita para el experto en ciencias forenses. Y lo necesitamos todos. Todos. Es una vinculación necesaria del saber humano en conjunto para poder explicarnos esta multirrealidad que tenemos, esta compleja realidad que requiere de especialización en todas las áreas. Principio fundamental que quiero destacar de las ciencias forenses es la veracidad. El experto forense, el profesional forense, el forense de área está vinculado obligatoriamente a la verdad de su profesión, de su ciencia, de su disciplina y de lo que él informa en un proceso. La verdad es un compromiso para el experto forense. No puede apartarse de la verdad, más allá de las presiones que puedan haber, más allá de los pedimentos. Nosotros, por ejemplo, en el proceso penal y en los demás procesos tenemos perito de partes. La parte le pide a un perito que le dé un dictamen experto, pero la parte no está comprando al perito. A pesar de que ella le pague sus emolumentos, el perito tiene un compromiso, o el experto, el profesional tiene un compromiso con la verdad. Este aspecto es fundamental. ¿Se recuerdan? Se lo decía. Cuando veíamos estos aspectos de la ciencia, ¿verdad? Este desinterés por la verdad. Este es un aspecto fundamental, este interés que tiene el experto sobre la verdad. La veracidad es un aspecto fundamental para el profesional experto, como también es fundamental, y eso lo tenemos que entender los operadores del sistema de justicia, la libertad científica del experto. El experto tiene derecho a la libertad de su opinión, a la libertad del método, a la libertad de elección en el dictamen, en el informe, en la opinión que va a dar. Eso sí, tiene que justificarla. Tiene que decirnos por qué es la mejor. Pero las partes no le pueden imponer al experto, una forma de cómo realizar su acto. Es un aspecto fundamental que se debe respetar, el de la libertad científica del aspecto profesional forense. Y otro ámbito que es fundamental,
la eticidad, el aspecto del etos, el aspecto ético del profesional forense. El profesional forense está sometido a un estándar de ética de su disciplina propia y además de la interdisciplinariedad de lo forense. Este aspecto es fundamental. La ciencia sin ética, se dice, es un conocimiento de dictadura. El aspecto ético es fundamental en todas las profesiones. Es lo que se conjuga al valor y al valor de la dignidad del ser humano, al valor de la democracia, al valor de la verdad, al valor de la justicia, al valor de la seguridad. Aspectos fundamentales. El aspecto ético es, en todas las profesiones, es un aspecto primordial. La objetividad, muy cercano al aspecto de veracidad. La objetividad es otro aspecto fundamental del experto. Partimos, y eso lo sabemos todos, partimos de un fundamento de subjetividad si somos seres humanos. Somos seres humanos, pero lo que debe de predominar es la objetividad en el dictamen según lo que el experto haya podido ver, comprender, según su saber, entender, su conocimiento, el método y las conclusiones o resultados a los que llegó, sin sesgo, guste o no guste en su opinión. Hay un compromiso con la objetividad de lo que él pudo alcanzar en esa búsqueda de la verdad que después le traslada al tribunal. La libertad de opinión racional es el último principio con el que cierro. El profesional, por profesional que es, tiene derecho a opinar. Eso sí, tiene derecho a explicar su opinión. Las partes, quienes intervienen en los procesos, tienen derecho a preguntarle. Pero eso ya lo veremos en otra área, ¿verdad? Son otras áreas. Aquí solo lo estoy citando como principio. Y él tiene el deber de explicar por qué lo que hizo, en su opinión, es la mejor opción, el mejor método, la mejor forma de acercarse a ese panorama, a ese segmento, a esa área de la realidad para dar un conocimiento en su opinión que según él, en su propia opinión, es el mejor. Bueno, con esto creo que por lo menos alcanzo los puntos que quería desarrollar con ustedes y hago una breve síntesis de lo que he tratado de explicar. La relevancia de la ciencia y lo forense. Esta unión importantísima, ¿verdad? Entre el saber culto y un saber que le sirve a la justicia. El aspecto fundamental de que en las ciencias forenses están comprendidos todos los ámbitos de la cultura y del saber humanos, tanto de las ciencias formales como de las ciencias que no o pueden no catalogarse como formales. El aspecto fundamental de que el forense le aporta a la administración de justicia conocimientos importantísimos y valiosos para que la autoridad judicial pueda resolver de mejor manera un conflicto entre seres humanos. El aspecto esencial de que el forense, el profesional forense, solo va a ser profesional forense si está formado con un estándar aceptable en el conocimiento del derecho y de las complejidades del mundo del derecho. Y por último, el aspecto fundamental de que las ciencias forenses responden a muchos principios deontológicos y principios sustanciales que son importantes, que son fundamentales para que la opinión del experto tenga ese peso de validez en cuanto a su opinión. Bueno, con esto finalizo la reflexión y quedo pues a las preguntas que ustedes puedan desarrollar, ¿verdad? Que también muchas gracias, maestro Carlos, por su participación. Creo que ha sido muy ilustrativa y nos deja pues sí varias inquietudes respecto a lo que hemos comentado. Tenemos por ahí un par de preguntas que nos gustaría compartirle para tener su opinión al respecto y le comento. Sí, con gusto. Usted hablaba de ciencias duras y blandas en las ciencias forenses. ¿Podría compartir algún ejemplo de a qué se refieren las ciencias duras y blandas? Sí, las ciencias duras usualmente se vinculan al aspecto de exactitud de ellas.
a un aspecto visto así de máxima logicidad en el conocimiento humano. Una de las formas de ciencia dura es la matemática. Sí. La lógica. Exacto. La lógica matemática. Son Bien, ciencias tenemos. muy formales que en toda su metodología, en todo su conocimiento, vamos a llegar aquí sí, aún, ¿verdad? Con la intersubjetividad a unos resultados mucho más cercanos, ¿verdad? Al ámbito de verdad que se quieren señalar. Las ciencias blandas, por otra parte, usualmente están vinculadas a las ciencias del espíritu, a lo que se llamaban las ciencias del espíritu, al ámbito de las ciencias sociales, donde las opiniones pueden ser muy divergentes. Usted puede tener dos psiquiatras opinando de manera muy diferente sobre un mismo punto. Usted puede tener a dos psicólogos, dependiendo de la corriente que sigue el psicólogo, de su formación, opinando de manera diferente sobre un mismo punto. Usted puede tener a dos abogados en el aspecto de la argumentación sobre un mismo punto, sosteniendo posiciones diametralmente diferentes. Aquí, las cualificaciones sobre lo que nosotros conocemos como veritas, como verdad, son diferentes. Su apreciación es diferente, su gradualidad es diferente. Entonces, el aspecto de veracidad de las ciencias duras se acerca más, un poco más a la esencia del conocimiento de la verdad que en las llamadas ciencias blandas o en las llamadas ciencias del espíritu, donde las opiniones pueden ser muy diversas y pesará mucho diferentes aspectos que van a cualificar la opinión de la persona que la está dando. Eso podría contestar sobre este ámbito. Perfecto. Muy claro. Tenemos una pregunta adicional. Dice, ante una decisión en la que la normativa legal contradice a la normativa técnica, ¿qué se debe priorizar? Por ejemplo, dice, de acuerdo con NIAS, el auditor puede renunciar a un encargo si identifica limitaciones para llegar a una conclusión. Sin embargo, un perito contable en un proceso penal generalmente no podría renunciar a un encargo, pues negarse a dar una opinión le podrá acarrear consecuencias legales adversas. Entonces, volviendo a plantear la pregunta, ante una decisión en la que la normativa legal contradice a la normativa técnica, ¿qué se debe priorizar? Esta es una pregunta muy importante porque creo que unifica o tiende un puente sobre estos dos saberes. Tiende un puente sobre estos dos saberes. Y creo que lo que hay que tratar de desarrollar es el entendimiento entre la normativa legal y la normativa técnica. Miren, todas las pericias tienen limitaciones. Dependiendo del área, de la ciencia, de la disciplina, el experto va a tener limitaciones y dependiendo de lo que le proporcionen, el experto va a tener limitaciones. En algunos casos, el experto no va a poder concluir sobre un punto que se le está pidiendo. Y si esa es su opinión, explicándola, dándola, señalándola, argumentándola, ¿por qué él no puede concluir en un determinado sentido? Es perfectamente válida esa opinión para ser apreciada como el juez, si le entiende como suficiente o insuficiente, sin que acarree responsabilidad profesional ni de otra naturaleza sobre el perito. Para señalar un aspecto importante. Sí, perfecto. Creo que la dimensión legal, en este caso, hay que conectarla, fíjense, hay que conectarla con el conocimiento de la propia disciplina del perito, porque están interconectadas, ambas, están interconectadas. Al perito no lo podemos forzar a llegar a una conclusión. Si él pudo llegar a una conclusión conforme a todas las herramientas, conforme a toda la logística, conforme a todo el estándar que su propia disciplina le permite concluir, entonces tendremos una conclusión negativa o positiva según sea el área. Pero si él no puede concluir en ese sentido, su opinión válida debe ser esa. Y aquí viene el aspecto de formación. Los profesionales del derecho tenemos que entender eso. Tenemos que entender las limitaciones que tienen los peritos. Los peritos no son magos. Los peritos no son seres que tienen la plenitud del conocimiento total y que van a desentrañar a toda costa la verdad. A eso se le llama paradigma
científico. Y el paradigma científico o se califica usualmente en la teoría del conocimiento, ¿verdad?, como una falacia. Si la ciencia no nos da respuesta para todo, ni podemos obtener una respuesta matemática para todo, y menos en ciertas áreas. Todas las pericias tienen limitaciones, como todas las pericias tienen un aspecto subjetivo del órgano que lo brinda. Entonces, este es un aspecto que es importante, y lo fundamental es que el perito puede explicar este marco. Debemos hacer una sinergia entre el aspecto de la propia formación, de la propia exigencia del estándar del perito, y de la propia exigencia que tiene la determinación legal. En medicina legal, por ejemplo, hay un tipo de muerte donde el perito no puede concluir sobre qué fue lo que causó la muerte. Son las llamadas, ¿verdad?, las llamadas muertes indeterminadas, y esa es la noción del conocimiento en esa área. No le podemos exigir al perito que concluya de otra manera, cuando él, después de revisar, de hacer su necropsia, después de revisar todo el protocolo de la necropsia, toda la información que ha tenido, no puede concluir en una causa de muerte. Y volvemos otra vez al aspecto de vinculación a la veracidad, a la objetividad y a la honradez del perito. En ese punto, él debe concluir así, y no es un mal perito. Y fíjense, en eso vamos a tener problemas, porque a veces los abogados, que vuelvo a insistir, que también debemos formarnos en cada área del conocimiento, o no pueden preguntar, o no pueden realizar una pregunta completamente adecuada, o no dan las herramientas adecuadas para que el perito pueda brindar una opinión o una información. Entonces, creo que en estos casos habrá que revisar todo el marco legal, habrá que revisar, porque es importante la metodología que tiene el perito para llegar a una conclusión, y si él tiene limitaciones en un aspecto de su formación profesional, ese aspecto se integra a lo legal. Con eso contestaría la pregunta. De acuerdo, tenemos varias preguntas. Vamos a ir sacando algunas que son muy similares. Según su experiencia, ¿cómo considera que se ha desarrollado el rol de perito experto como auditores o expertos contables en los diferentes casos en El Salvador? Yo me ha tocado conocer muchos casos vinculados a la delincuencia económica. Soy profesor de Derecho Penal Económico, y creo que hemos avanzado mucho. Creo que es de las disciplinas que más ha avanzado. Creo que son de los que mejor formación están recibiendo. Creo que el aspecto que es importante es precisamente la inducción en el ámbito del conocimiento de la regulación legal, del marco legal, si son fraudes, de las tipificaciones, para que el perito pueda dar una mejor opinión en esa área. Pero creo que, por ejemplo, para señalarlo, ¿verdad?, con estas nuevas tendencias en los ámbitos de la prevención, del ámbito de la prevención de la legitimación de capitales, hemos avanzado bastante. Creo que la certificación que se está teniendo se ha hecho con mucha responsabilidad. Creo que sí, en estas áreas tan especializadas, ¿verdad? Y dado también los deberes que como Estado, que como país debemos de cumplir, ¿verdad? En toda esta materia, anticorrupción, materia de lavado de dinero y activos, la materia de terrorismo, cada vez debemos de certificarnos más en esta área, ¿verdad? Y esa área está teniendo un gran desarrollo, un gran desarrollo. Perfecto. En una de sus áreas específicas, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito de la prevención, ustedes van a ver cómo esto respecto de las sociedades, de los sujetos controlados, se ha venido ahora generando, no solo en El Salvador, en todo el mundo, ¿verdad? Un ámbito fundamental en cuanto a los programas de cumplimiento. Un aspecto, solo para señalar un aspecto donde nosotros hemos dado pasos importantes, pero tenemos que conocer toda la teoría de la responsabilidad. Por ejemplo, cuando son delitos estructurados, estos delitos económicos usualmente se cometen por estructuras. ¿Cuáles son los niveles de responsabilidad en cada estructura? Un perito tiene que tener fundamentos de esto, que es una cuestión estrictamente dogmática, pero el perito tiene que acercarse a este panorama, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que el ámbito de lo que son, en este aspecto de las ciencias económicas, de
la contabilidad y la auditoría, tanto la interna como la externa, han dado pasos importantísimos también, porque recuerden que ustedes están usualmente vinculados también a marcos internacionales que deben de cumplir. Y tienen que estar actualizándose en ese ámbito. Como los jueces también tenemos que estar actualizándonos en ese ámbito para poder valorar adecuadamente la información que nos repito. Yo los felicito porque en esta área sí he visto mucho desarrollo, mucho crecimiento en esta área forense. Creo que lo que hay que fortalecer ya aquí propiamente es el aspecto forense, el aspecto de conocimiento de los marcos legales y de otras categorías del derecho para poder dar una mejor opinión. Y eso se logra a través de los procesos de formación. Excelente. Si bien entonces las ciencias forenses han evolucionado pues, de alguna medida en El Salvador, pero seguimos careciendo de una preparación académica. Entonces, en esa línea viene una pregunta que dice, dado que queda claro que hay una ausencia de profesionales forenses, diríamos profesionales académicos forenses, ¿por qué no se puede hablar de equipos forenses donde uno maneja el tema legal, de jurisprudencia, constitucional, y el resto de equipos maneja el tema financiero, tecnológico, ambiental, etcétera? Entonces, el tema es no hablar solo de perito forense, sino de un equipo forense. Repíteme la pregunta que aquí sí. ¿Perdón? Repíteme la pregunta, por favor, para... Decíamos que, ¿por qué no se puede hablar de falta de profesionales académicos en forenses? ¿Por qué no se puede hablar de equipos forenses donde uno maneja el tema legal, otro la jurisprudencia, otro la parte constitucional, y el resto del equipo maneja el tema financiero, tecnológico y ambiental? Mire, ese aspecto me parece muy importante como trabajo operativo, pero cuando el experto va a dar la opinión en el tribunal, no va a llegar el equipo, va a llegar el experto. Y eso es lo que precisamente le da la calidad de forense. La calidad de experto en su área la tiene, está cualificado. Pero para acreditar lo que en los sistemas anglosajones llaman el void dire, para acreditar su idoneidad como forense, volvemos otra vez, ¿verdad? A ese aspecto de partida. Yo puedo ser un gran médico, puedo ser un gran auditor, puedo ser un gran biólogo, y mi opinión tendrá peso en esa área, pero cualificada como forense, ese aspecto ya requiere un estudio posterior que está vinculado, como dije, no a los 5 años de derecho, ni a los 7 de maestría, ni a los 8 que puede tener el doctorado, sino a unos fundamentos básicos bien estructurados, donde precisamente el profesional marca su idoneidad. Por ejemplo, el derecho penal que yo voy a impartir para médicos es diferente al derecho penal que yo voy a impartir para auditores. Sí. El ámbito del derecho, el acercamiento al seminario de derecho procesal penal que yo voy a dar para psicólogos es diferente al que voy a dar para criminólogos. Eso marca el aspecto de especialización. Cuando el trabajo es operativo, es importante. Hay incluso corporaciones o buffet o integrados, ¿verdad? De profesionales que pueden tener todas estas áreas, y eso es fundamental. Es fundamental para el trabajo operativo que se va a desarrollar. Sí. Bien. Hola. Pero que tiene una lectura legal y no sabe. Lo que me va a determinar es que es experto en su área, es un buen médico, pero no es un buen médico forense. Lo forense es lo que cualifica precisamente esta área. Y son aspectos, como digo, ahí habrán aspectos básicos y de profundidad, ¿verdad? Eso lo marcan los estudios, ¿verdad? Sí. Un experto forense investiga, un experto forense publica. Eso cuando a mí me llevan, ¿verdad? A una persona que además de toda su capacidad tiene estos estudios acreditados o estas publicaciones o estas cátedras, uno marca la diferencia y marca la diferencia cuando le escucha intervenir en ese aspecto.
Incluso marca la diferencia en el litigio, porque a veces los abogados, cuando no se comportan, ¿verdad?, tan éticamente, quieren confundir, ¿verdad?, a partir de la jerga, de la terminología legal. Por eso es que esa formación le permite al experto dar una opinión adecuada. Aquí diríamos que el experto le hace fácil al juez lo que es difícil para él para comprenderlo. Sí. Entonces, este es un aspecto que hay que manejarlo en diferentes planos, pero en el plano personal particular, cuando la persona llega a un tribunal y da su opinión, ahí dará su opinión. Si se permite una opinión conjunta, no habría problema en ese marco, ¿verdad? Creo que también la interdisciplinaridad es importante, pero si le toca a él abordar ese aspecto, entonces sí tendrá él que defenderse y nadie más podrá dar esa argumentación, sino solo él en su opinión. De acuerdo. Tengo otra pregunta, dice, como profesionales en contaduría pública, ¿qué acreditaciones se deben tener para ser acreditado como profesional forense? Repita nuevamente, Daniel, por favor. Hola. Repite nuevamente la pregunta, por favor, Daniel. Como profesionales en contaduría pública, ¿qué acreditaciones se deben tener para ser acreditado como un profesional forense? El Código Procesal Penal, dentro de los requisitos de los peritos, establece en estas áreas, una de las áreas de experticia se acreditaría, ¿verdad?, con su título de licenciatura o su maestría o la calidad de auditor y además el colegio, la colegiación que tiene, ¿verdad?, como auditor externo o interno. Eso es un punto fundamental para la acreditación. Digamos que esa es la base para la acreditación. Ahora, si se presenta como un auditor forense, entonces el aspecto de idoneidad forense, y eso lo va a hacer, nosotros no tenemos estudios superiores en esa área de grado o de pregrado, lo dije, pero sí tenemos diplomados, sí tenemos cursos especializados. Entonces, cuando una persona recibe estos cursos, lo que me está acreditando es que ya no solo, además de su acreditación, ¿verdad?, con su titulación como contador público y además como auditor, además de estar colegiado, sino que además ha recibido tales o cuales cursos de esta área, entonces me está acreditando más idoneidad en el área forense. Pero si no ha recibido ningún curso del área forense, lo que me está acreditando es que él es un experto en el área de la contabilidad o un experto en el área financiera o un experto en la auditoría, pero hasta ahí. Digo esto porque en suspenso ustedes llevan materias legales. Sí, sí, van algunas. Y en su momento, cuando recibimos estudios superiores de grado, entonces llevamos otras materias. Pero ese conocimiento, el especializado, es diferente al conocimiento de pregrado. El haber cursado una materia de grado en la licenciatura no lo vuelve un forense experto. Lo vuelve un auditor, lo vuelve un licenciado en contaduría pública, un licenciado en economía, un licenciado en administración de empresas, un licenciado en administración de negocios, pero no lo vuelve un experto forense. La calidad de experto forense se le van a dar los cursos que él haya acreditado y cursado, y entre mejor su nota, más su acreditación. Como sucede siempre en el ámbito académico. Si nosotros tuviéramos otras exigencias, ¿verdad?, si tuviésemos formaciones profesionales específicas, entonces se acreditaría por esa base. Aquí, ahora como estamos, basta con acreditar, por ejemplo, diplomados, cursos especializados, que son, aquí sí son de posgrado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, algunos diplomados o algunos cursos especializados solo se admite ya a profesionales, no a estudiantes, ¿verdad? Entonces, estos cursos van acreditando, ¿verdad?, la idoneidad ya forense con diferente gradualidad. Esos son gradualidades, ¿verdad? Y uno como
ya como autoridad judicial, la va apreciando a partir de lo que él me dice con otros aspectos. Les voy a contar una anécdota. Yo recuerdo una anécdota. Hablo porque ya son cuestiones que ya son, pues, juicios juzgados, de los cuales uno sí puede opinar. Uno nunca puede opinar de un juicio pendiente, sí de los juicios que ya están pasados en autoridad de cosas juzgadas. Recuerdo que una vez en un juicio de drogas presentaron a un experto técnico en materia de drogas. Era policía, tenía formación, ¿verdad? En esa área. Tenía su formación básica. Bueno, él dijo los cursos a los que había ido, recibido, muy bien. Uno no sabe cuándo se va a encontrar con un defensor acucioso. No lo sabe. Así como el defensor no sabe cuándo se va a encontrar con un perito, con un experto calificado que lo va a hacer pedazos también. Recuerdo que le hizo una pregunta el abogado, después de que le repasó. Eso ya es parte de las técnicas, ¿verdad? Eso de un curso. Le preguntó, como usted dice que A, B, C, como usted dice que sabe A, dígame qué es la psilocibina. Le digo, explíquele al tribunal qué es la psilocibina, por favor. El hombre pasó callado como 4, 5 minutos. Se le tuvo que volver a hacer la pregunta. Y al final dijo, lo que esperábamos, ¿verdad? No sé. ¿Qué es la psilocibina? Yo me acuerdo de ese caso porque me quedó muy grabado ese aspecto, ¿verdad? Y si él era experto en esa área, tenía que saber ese aspecto fundamental de lo que él decía que había peritado. En mi caso, profesor de Derecho, si a mí me preguntaran, me presento como experto en Derecho, ¿verdad? Y experto en Derecho Penal Económico. Y me preguntaran, ¿verdad? Mire, profesor, ¿cuál es el principal teórico alemán en el derecho penal económico? ¿Cuál es el principal teórico alemán o español en el ámbito de la criminalidad organizada? Si yo, que me he presentado como profesor, experto en estas áreas, no contesto eso, pues dejaré, ¿verdad? Dejaré un sentido de que no tengo tanta idoneidad en ese marco como yo lo estaba presentando. Por eso es bien importante, ¿verdad? Y estos marcos se van viendo, ¿verdad? La acreditación es importante, pero la acreditación es un aspecto que cuando se hace bien, ¿verdad? Por supuesto, se contesta rápidamente, ¿verdad? El perito sabe de esa materia y rápido. Así lo hemos visto también, ¿verdad? Abogados que pretendieron tener, y la contestación del perito magnífica. Magnífica. Entonces, este aspecto creo que es fundamental, ¿verdad? Como nosotros no tenemos tan reglado en educación superior estos aspectos, sí tenemos los cursos superiores, sí tenemos los aspectos, ¿verdad? De diplomados, sí tenemos las formaciones especiales, algunos que duran hasta 6 meses, ¿verdad? Unos son de 30 días, no es igual un curso de 30 días que un curso de 3 meses, o sea, cualificativamente en la formación, ¿verdad? En el aspecto pedagógico, ¿verdad? Eso va pesando en el peso, ya no se diga la experiencia, es otro aspecto que es fundamental, ¿verdad? O sea, el aspecto de la valoración del experto se hace por diferentes áreas, no es solo una, no es solo una. Usted puede tener también un doctor en un área académica, pero si nunca ha realizado un aspecto fundamental, empírico de la práctica, de lo que se hace en la realidad, ahí verá que va a tener problemas. Entonces, con esto pues contesto la pregunta, ¿verdad? En el sentido de que son los cursos, usualmente los cursos de posgrado, lo que van a acreditar este aspecto fundamental de un auditor forense. Sí, he recibido en la Escuela de Capacitación Judicial, en la Escuela Fiscal, en el Colegio de Economía, de Contadores, he recibido estos cursos de formación de estas instituciones, aquí está mi certificado, fueron tantas horas, y ahora cuando vengan los interrogatorios sobre esa base, ¿verdad? Por supuesto que si los ha recibido y los ha recibido bien, sabrá qué contestar. Y uno dice, sí, este hombre sabe su materia, es experto. Perfecto, tenemos muchas preguntas, quizás unas 2 más, pero que son quizás más fáciles, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Cuál sería un caso de referencia en materia de peritaje forense en El Salvador? Para mencionarlo, si se puede mencionar algún caso. Un caso... un caso real que sea sí, materia de peritaje forense. Si se puede mencionar. Mire,
Sí, no, sí, por la experiencia que tuve cuando fui juez de juicio, ¿verdad? Tuvimos muchos casos en diferentes áreas. Les voy a contar rápidamente un caso que lo recuerdo por el impacto que tuvo. Era un caso de homicidio. Nadie vio que la persona haya matado a la otra persona. Y fue toda la prueba técnica, toda la prueba de expertos, en este caso bien realizada por la Fiscalía. Yo debo reconocer, la Fiscalía hizo un gran trabajo aquí en cuanto a la prueba y en cuanto a la pericia, y los expertos lo hicieron también al procesar el escenario del delito y al recoger toda la evidencia. Recuerdo que el imputado tuvo que dar una declaración. Él dio una declaración. Y dio una declaración de que él había llegado a prestar sus servicios, él era fontanero de fontanería a una persona, y que se había quedado ahí con él en la noche, y después, como eran amigos, había comenzado comenzaron a comer unos dulces juntos, después se comenzaron a tomar unos tragos juntos, hasta se fumaron un cigarro juntos, y él después se fue para su casa. La persona ahí tenía cerca de 40 heridas cortopunzantes, lo habían matado a cuchilladas con un puñal. Y a nosotros nos pareció bien interesante la declaración de él, ¿verdad? Tiene derecho a eso, tiene derecho a declarar y tiene derecho a que el tribunal examine su declaración y la valore. Cuando vimos todo el resto de pruebas, entonces nos fuimos dando cuenta sobre los dulces que se comieron juntos de chocolate, ¿verdad? Había una huella de él ahí. O sea, su versión, en otras palabras, no era creíble. Sobre el cigarro, había una prueba de ADN, de saliva, que demostró que él estaba en ese lugar. Había una huella, que fue lo más fundamental, una huella ensangrentada de él, que fue recopilada del vaso donde él decía que, bueno, se habían tomado unos traguitos juntos, todo. Nadie vio cuando lo mató, nadie. Solo declaró una testigo que señaló que a ella la habían encerrado y solo escuchó ruidos y ya después ya no escuchó nada. Pero toda esta prueba, que a eso nosotros le llamamos prueba circunstancial, ¿se acuerdan lo que les dije? Derecho probatorio, importantísimo, prueba circunstancial o de indicios o prueba presuncional. Cuando nosotros unimos todo eso, pues la conclusión a la que llegamos es, él fue quien lo mató. Porque habían huellas, había saliva, una huella ensangrentada, le encontraron el teléfono, le encontraron el vehículo. Entonces, a la única conclusión que pudimos llegar es, esta persona estuvo ahí, y esta persona, porque no se demostró que hubiese otra persona y una huella ensangrentada de él ahí. Recuerdo que quizás también un pie, una parte de su pie también ensangrentado, se recogió, se tomó, se comparó. Entonces, digo, una excelente investigación de la policía y de la fiscalía en ese caso. Entonces, realzo este caso, ¿verdad? Vinculado a aspectos de delitos violentos, de delitos contra la vida, como un aspecto fundamental, importante para que nos llegó a encontrar la verdad, sin testigos presenciales. Fíjense, sin lo que uno llamaría un testigo presencial. Fue todo prueba técnica lo que demostró este aspecto. Entonces, esta prueba es valiosísima, ¿verdad? Es valiosísima. Aquí los paso a lo que les decía, ¿verdad? Interpretación y argumentación, un curso que deberá recibirse, ¿verdad? Sobre cómo los jueces interpretan las normas, cómo sobre los jueces valoran la prueba, cómo sobre los jueces argumentan sobre las decisiones. Es un aspecto que, ese ya es un aspecto más especializado. Eso sí, lo reconozco. Y ese es un aspecto de más especialización por el purito. No son los cursos que uno determinaría cursos básicos, ¿verdad? Sino que ya son cursos especializados, pero que ponen al perito en una mejor disposición, ¿verdad? Para en algún momento dar una mejor opinión, si ese fuera el caso necesario. Perfecto. La última pregunta, sí. Dice, la acreditación del perito, a su criterio, ¿qué entidad pública debería hacerla? Dependerá, en este caso, de la disciplina. Dependerá de la disciplina. ¿Verdad? El Código Procesal Penal da una regla primera. La calidad de idoneidad de experto se acredita por título.
se acredita por título. Nosotros tenemos ese aspecto. Donde sí vamos a tener problemas, aquí digamos que eso pasa a un primer tapiz, ¿verdad? Es decir, si yo soy médico, puedo dar un peritaje sobre un aspecto clínico o de pericia, lo que llamaríamos de pericia clínica. En principio diríamos que sí. En principio diríamos que sí. Para ver la capacidad y la credibilidad de esa prueba, ese ya es otro aspecto. En principio estaría acreditado con su título de medicina, matriculado, otorgado por la universidad, ¿verdad? Y reconocido en el Ministerio de Educación. Con eso, en principio. Ahora, yo me presento como médico, soy médico general. ¿Ah? Médico general, dictamen, veamos. Vamos a ver, luego veremos si su conocimiento, su experiencia alcanzó en esa área clínica, ¿verdad? A determinar por qué esas lesiones curaron en 10 y dejaron incapacidad laboral para la persona. Pero si se presenta, si llega a decirme que soy médico forense, bueno, el título que a él le han concedido es de doctor en medicina general, pero no de doctor, ¿verdad? En medicina con especialidad forense. Eso lo tendrá que acreditar por otra vía. Mire, yo estudié en el Instituto de Medicina Legal, me dieron estos cursos, me dieron este aspecto, o en mi práctica me convalidaron. Eso es otro aspecto que a veces se da por regulación legal, que la experiencia a veces llega a convalidar este aspecto, ¿verdad? De un experto de 30 años, ¿verdad? A pesar de que no tenga titulación específica, ¿verdad? Puede llegar a ese nivel, pero en otros lados sí pueden tener problemas. Si usted va a peritar a los Estados Unidos de América, no lo va a poder hacer. Si usted va a peritar a lo mejor a Costa Rica, no lo va a poder hacer si se presenta como forense y no tiene el estándar académico reconocido, que allá sí se reconoce para un médico forense. Entonces, eso dependerá de la regulación de cada país, ¿verdad? Para nosotros, según nuestra regulación legal, en principio alcanza con la titulación universitaria de la disciplina o el arte. Pero si yo le quiero agregar otra cosa, porque a mí me van a decir, mire, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Usted se graduó como licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, sí. Para acreditar mi calidad de especialista en Administración de Justicia, lo hago con otro título. Eso que me haya graduado como licenciado en Ciencias Jurídicas, no me hace un especialista, o no me hace un maestro en esa área, ni un doctor en otra área. Entonces, va por ese aspecto, ¿verdad? Si yo quiero acreditar ámbitos forenses, lo tendré que hacer de otra manera. Si no, acreditaré, el mínimo que nosotros tenemos es la titulación universitaria. Con eso, para nosotros, que en este ámbito forense, que nosotros llamaríamos prueba pericial, casi la prueba pericial se vincula, ¿verdad? Al ámbito de profesional forense, hay una gran vinculación, acreditaríamos su idoneidad por esa base. Ese es el principio, pero ese solo es el principio. De acuerdo. Bueno, vamos a quedarnos ahí con las preguntas. Tenemos muchas, pero ya nos hemos agotado el tiempo. Le agradecemos, maestro Carlos Sánchez, por su tiempo, por compartir sus conocimientos y por la respuesta que nos ha dado a todas estas preguntas. En realidad ha sido muy, muy fructífero y esperamos pues que todos hayan disfrutado y hayan recogido este conocimiento y que sea de bien para las tareas que nos corresponden. Vamos a quedarnos acá, no sin antes invitarlos para el próximo jueves. Tenemos una conferencia muy importante también que será impartida por Carlos Castañeda de Colombia, y la conferencia se llama Reconstruyendo los Pasos, Introducción a las Ciencias Forenses, también para irnos pues ubicando mejor en esta disciplina. Así que les agradecemos a ustedes, maestro, a los que nos acompañaron a este evento y esperando porque nos puedan acompañar el resto de las conferencias. Muchas gracias a todos y buenas noches. Soy yo quien les agradece a ustedes y los felicito por este gran esfuerzo, tanto a los organizadores como a los participantes, ¿verdad? Así que hoy en el mundo católico celebramos la solemnidad de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Que Dios les bendiga por este gran esfuerzo que están haciendo. Amén, así será. Buenas noches a todos. Cuídense, un abrazo.